casa. Bueno, y continuando con lo que habíamos prometido durante todo este tiempo de esta cobertura al más alto nivel jurídico y político, como ustedes se merecen, tenemos con nosotros vía Zoom desde Nueva York al abogado Gonzalo Morel Ruiz, abogado y analista político. Gonzalo, gracias por acompañarnos esta noche. Y aquí en nuestros estudios tenemos al doctor José García Pedrosa en esta primera parte del programa. Doctor García Pedrosa, su opinión sobre lo que ha ocurrido en el día de hoy en la Corte Federal del Downtown. Un día de mensajes importantes mixtos. Antes de que continúen, perdona, tenemos un paquete, tenemos un reportaje de Diana Montaño que estaba en la Corte en la mañana de hoy. Le pedimos excusa al doctor García Pedrosa. My fault. Oscar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ha sido, sin lugar a dudas, un día caluroso en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque se ha vivido una gran pasión aquí en esta Corte Federal del Condado Miami-Dade, en el que nos encontramos en estos momentos. Durante muy temprano en la mañana, decenas de personas llegaron a decir, aquí estamos con usted, señor presidente, a darle el apoyo que ellos consideran necesario ante lo que consideran también una injusticia. Acaban de arrestar al presidente Donald Trump. El pueblo americano, we the people, está muy triste. Nosotros queremos que este gobierno nefasto de Joe Biden y su amarilla antidemocrática pare la cacería de brujas. Tenemos un presidente que nunca le ha puesto precio a su cabeza. Es el único que está defendiendo esta Constitución y se ha abrazado con amor a nuestra bandera. Este es el único que nos va a defender, el único que no se vende para poder eliminar a este profundo estado negativo que quiere acabar con este país. Que oye, estamos en manos de una gran mafia, el monstruo de la mafia del estado profundo en Estados Unidos. Y la gente no quiere enterarse, no se trata de Trump, se trata de nuestra libertad, mi gente, no lo entienden, es nuestra libertad. Nos están controlando, manipulando y el estado profundo tiene el control completo. Oscar, por supuesto, ha sido una jornada histórica y sin lugar a dudas todavía veremos mucho más de este juicio contra el expresidente Donald Trump. Soy Diana Montaño, regreso contigo al estudio. Gracias, Diana. El doctor García Pedrosa, adelante. Te empecé a decir que la pauta correcta la puso hoy el ex fiscal general de Donald Trump, William Barr, cuando dijo dos cosas que yo creo que resumen la respuesta a tu pregunta. Número uno, qué bochorno la conducta del expresidente Trump. Barr, su propio fiscal general, dijo que cuando uno lee detalladamente todo lo que se dice en el encauzamiento, el estómago se le revuelve, fue la frase que él utilizó. William Barr, ex fiscal general de Donald Trump y defensor de Trump durante muchos años. Conducta mucho peor de lo que se esperaba. Y lo otro que dijo, y esta mañana me entrevistaron en Radio Martí y mandé esta respuesta también a Cuba, es la parte positiva. Ese es el bochorno. La parte positiva es qué grande es este país. En Cuba tiene que haber mucha gente diciendo la verdad que la nación americana es grande. En Venezuela, en Rusia, en China. ¿Por qué? Porque los gobernantes de esos países hacen lo que les da la gana y nunca son responsables, no los hacen responsables. Y lo que dijo el ex fiscal Barr y lo que yo repetí esta mañana en Radio Martí es que esta gran nación es todo lo contrario. Aquí es una nación de leyes, no de cacería de brujos y todas esas tonterías que estamos oyendo de la fanaticada, no. Aquí lo que cuenta son las leyes. Y bajo las leyes, lo que dice el ex fiscal Barr es que Donald Trump, la frase de él está frito. He is toast. Está frito porque el caso es un caso extremadamente fuerte. Gonzalo Morel Ruiz, su opinión desde New York y qué se dice en Nueva York de lo que ocurrió esta tarde aquí, en esta tarde histórica, en el downtown de Miami. Muy diferente el clima aquí al de Miami, seguramente. Pero creo que
el enfoque hay que cambiarlo. No sabemos en sí cómo va a concluir el encauzamiento. Pero realmente, independientemente de lo que diga Barr o no, yo repasé el documento. Él están usando un encauzamiento a través de una ley de espionaje de antes. No necesariamente es lo que uno piensa que es la traición del pueblo cuando uno tiene un documento confidencial, que también hay diferentes niveles de confidencialidad en todos los documentos. Discrepo con el colega mío solamente porque la evidencia que tienen, y solamente yo sé que vamos a tocar diferentes partes del procedimiento, pero creo que es importante hacer esta distinción. Tienen dos fotos donde pusieron el estoraje de los documentos. Y no vamos a olvidarnos que es un cargo federal, en eso sí cedo que es algo serio, pero la parafernalia que le están haciendo en Georgia, que le están haciendo aquí mismo en Nueva York, creo que es redondamente claro que es una estrategia política que está usando el Partido Demócrata para tratar de desacreditar el candidato más apto de poder ganar la nominación republicana, que es algo que vemos en los países nuestros, ¿no? Nicaragua, me gustaría decir Cuba, pero Cuba, mira, el castrocomunismo nunca ha dejado que se nomine a alguien. Pero en el enfoque de Trump, realmente no creo que el encauzamiento sea más que lo que decimos en inglés, un smokescreen, una tira de humo. Solamente porque en la Corte Criminal Federal hay un estándar de evidencia que es, que seguro lo han escuchado en inglés, beyond the reasonable doubt. O sea, más allá de algún razonamiento claro. Y la evidencia que tienen hasta ahora, no nos vamos a olvidar que son alegaciones, dos fotos. Realmente no creo que sea un impedimento a poder llegar a la nominación, ni tampoco que sea algo bochornoso. Es la primera vez que encauzan a un expresidente en una corte federal, pero también no nos podemos olvidar que encontraron documentos en la casa de Michael Pence, encontraron documentos en el garaje de Joe Biden, que el hijo de Biden estaba en China, que la ex secretaria de Estado Hillary Clinton reventó su laptop con un martillo. Entonces hay que tomar todas las cosas dentro del el juego político. Doctor García Pedrosa. A Donald Trump no lo encauzó el Partido Demócrata, señor. Lo encauzó un jurado de 23 personas de aquí, de este distrito, ¿ok?, que oyeron las pruebas y lo encauzaron. Lo interesante de este caso, y sé que tienes a Quiñón más adelante, que es un gran criminalista, yo no sé cómo se puede defender Donald Trump en este caso, porque todas las pruebas no son dos fotografías, señor. Todas las pruebas son la gente propia de Trump, el abogado número 1, que es Corcoran, el abogado número 2, 3 abogados de Trump, 2 empleados de Trump, team emails, textos, fotografías que no tomó el FBI, que tomaron los empleados de Trump. Todo eso es una prueba, por eso dijo el ex fiscal de Donald Trump, que es un caso muy fuerte. Y en realidad, todas esas otras cosas adhesivas no son ni siquiera admisibles en un juicio penal. Hablar de Hillary Clinton no es admisible. Por cierto, hablemos un segundo de Hillary Clinton. Yo no sé lo que hizo o dejó de hacer. Yo sí sé que los republicanos en el poder tuvieron 4 años para encauzarla. No solamente tuvieron la oportunidad de encauzarla, sino la obligación de encauzarla. Y si hizo algo malo, debieron haberlo hecho, pero no lo hicieron. Antes de continuar con Gonzalo, vamos a escuchar lo que decía en la tarde de hoy el expresidente Donald Trump. Creo que va muy bien. Tenemos un país que está en declive como nunca antes. Tenemos un país que es corrupto, un país que no tiene fronteras, un país que no tiene más que problemas. Tenemos una nación en declive y luego hacen estas cosas. Tenemos un país que está en declive como nunca antes y no podemos dejar que suceda. Esto fue lo que dijo respondiendo a una pregunta de una reportera o un reportero en el restaurante Versalles. Gonzalo Morel, hay unas declaraciones de Ivan Corcoran, el abogado de Donald Trump, que dicen que puede ser clave en la batalla legal contra el expresidente. Estas son, dice que la relación confidencial entre un abogado y su cliente, salvo que el cliente haya cometido un delito. Ahí no tiene por qué cumplirse este principio legal. Pero adelante, Gonzalo. Sí, ese es el privilegio que existe siempre y se conoce en las películas y en la televisión. En este caso,
pudieron negar el privilegio, porque están tratando de ver, es decir, el Departamento de Justicia está tratando de ver si hay esa comunicación que tuvo Donald Trump con su abogado, que realmente tiene ese privilegio, pero lo negaron, es en pos de hacer algún crimen. No es que hizo un delito, sino que si pudiera haber esa comunicación algo que ver con un delito que se está haciendo. Entonces, el hecho de que traigan esa comunicación con Corcoran realmente no es algo contundente. Yo sé y discrepo con mi colega, que con todo respeto, todo es hearsay. Yo no estoy hablando de que si Hillary Clinton, que si no, ese solamente es el enfoque para la plataforma en donde estamos hablando de este encauzamiento. Pero Corcoran lo que hizo fue, firmó un affidavit y prácticamente dijo, yo le voy a dar todos los documentos que tiene Donald Trump a la FBI. Después se dieron cuenta que habían otras cajas que tenían documentos confidenciales. Yo no estoy aquí para hablar del procedimiento, de que si la evidencia X o Y, que si van a dejar, lo más importante de retener en este caso es que este encauzamiento son alegaciones. Vamos al próximo segmento con ustedes dos. Y al volver continuamos con nuestra cobertura especial de este día histórico. Antes, Venezuela e Irán firmaron acuerdos económicos por $3.000 millones durante la primera visita del presidente de Irán, Ibrahim Raisi, a Caracas, en una gira que también lo llevará a Cuba y a Nicaragua.